7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Gracias por sintonizarnos y por seguirnos a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV. Queremos saludar al señor ministro de la Producción, Julio José Prado. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar algunos temas de interés vinculados con la producción, vinculados con temas importantes, con el que quiero empezar luego de saludar al ministro Prado. Ecuador ampliará la zona de protección marina en las Islas Galápagos. ¿Qué implica esto para el país? Ministro, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con usted en este inicio todavía de año. Lo primero es sobre el tema que usted me menciona. Decirle que la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, o la creación en realidad de esta nueva Reserva Marina, que eso es lo que es técnicamente, tiene varios elementos. Primero, una demostración a nivel del Ecuador y afuera de un ejemplo de cómo queremos hacer las cosas en este gobierno, digamos. Primero, una coordinación interministerial tremendamente fuerte, en este caso entre defensa, pesca, cancillería, ambiente, producción, etcétera, ¿no es cierto? Privilegiar el bien del país, buscar que por encima de esas decisiones individuales o ministeriales, que pueden ser todas legítimas e importantes, haya un beneficio, en este caso, para el ambiente, para la sostenibilidad, para la conservación de esta joya que tenemos los ecuatorianos y que tenemos en el mundo entero, digamos, que son las Islas Galápagos. Y finalmente, el compromiso total de un compromiso con la sostenibilidad, no solo la sostenibilidad ambiental de todo lo que está alrededor del ecosistema vivo de Galápagos, sino con la sostenibilidad de la pesca, ¿no es cierto? Y es ahí donde entra justamente el ministerio que yo me honro en dirigir, que es todos los temas que tienen que ver con la pesca sostenible y demás. Entonces, en definitiva, Miguel, ¿qué es lo que se ha hecho? Este acuerdo histórico. ¿Histórico por qué? Porque desde hace prácticamente 20 años habían conversaciones sobre una posible nueva reserva en Galápagos, no se habían concretado, y solamente durante los 5 primeros meses del gobierno ya nos pusimos de acuerdo entre la pesca industrial, atunera, artesanal y la pesca específica relacionada con la zona de Galápagos, con las áreas de conservación y de ambiente, y específicamente entre el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente, para poder crear este corredor, ¿no es cierto?, marino, que está entre Galápagos y que va a cubrir justamente la cordillera subacuática que une a Galápagos con las islas del Coco que están en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Unilateralmente desde el Ecuador nos comprometemos a ampliar esta reserva, ¿no es cierto?, esta reserva de protección, y justamente en esa zona no se va a poder pescar para que podamos tener un desarrollo adecuado de la sostenibilidad pesquera y de los recursos marinos en el Ecuador. Esto es interesante porque es como le decía Miguel, una visión unilateral, no es que es una presión internacional, sino que el Ecuador, entendiendo la necesidad de la conservación marina, de la conservación pesquera, pues toma esta decisión y la propone al mundo de forma inmediata. Y el día de mañana se firmará el decreto presidencial que ya ejecuta la forma en la que se va a proceder a tener esta nueva reserva marina, Miguel. Ministro Prado, ¿cómo va a confluir estos objetivos de conservación con la producción pesquera sostenible? Sí, mire, esto es muy importante su pregunta, ¿no es cierto? Con el sector pesquero, ¿no es cierto? De hecho, esta es una propuesta, la del Corredor Norte es una propuesta que se hizo en consenso y que de hecho la idea salió de las mesas de conversación que hemos venido teniendo ahora y en el pasado, incluso en gobiernos anteriores, con el sector pesquero, pero que no se habían podido concretar. En esa franja del norte de Galápagos, ¿no es cierto?, que sumado a algunos bordes adicionales que están cerca de la reserva actual que tiene la Reserva Marina de Galápagos, suman 60,000 kilómetros. En esa zona no se va a poder pescar. Es una zona en la cual se puede pasar por encima, pero no se puede pescar, ¿ya? Y esto es muy importante, el tema de pasar por encima del tema. Se puede pasar por encima de esa franja de 60,000 kilómetros, pero no pescar,
porque se necesita el tránsito marino, el tránsito industrial, el tránsito de carga, no se limita, que era uno de los temas que era muy importante desde el punto de vista de producción y preocupación incluso a nivel internacional con las flotas cargueras. Pero no se puede pescar nada, absolutamente nada en esos 60.000 kilómetros. Eso evidentemente significa un sacrificio del lado del recurso pesquero, porque en esa zona sí hay atún, ¿no es cierto? Se pesca de forma sostenible, pero se ha renunciado del lado pesquero a poder pescar en esa zona específica del norte de Galápagos. Esto me parece que es un reconocimiento también muy importante del lado del sector pesquero, de que para poder tener un sector sostenible de largo plazo, sí hay que manejar ciertas zonas en las cuales no haya pesca de ningún tipo. Alrededor de las Islas Galápagos, ¿no es cierto? O mejor dicho, dentro de la Reserva Marina de Galápagos está prohibida cualquier tipo de pesca, eso no se puede hacer, pero hay zonas de protección en las cuales evidentemente ya fuera de las islas o incluso entre lo que es la Reserva Marina y las 200 millas pesqueras, ahí sí puede haber actividad, pero solamente puede haber actividad, como siempre se ha permitido, actividad de la flota pesquera ecuatoriana. Ningún país a nivel internacional, ninguna flota internacional puede pescar dentro de las 200 millas que son las millas que le corresponden al Ecuador. Y eso se va a mantener así en forma muy importante, Miguel. Ministro, y esto aplica, dentro del desarrollo de este tema, aplica a 30.000 kilómetros de zona de no producción pesquera, no take zone. Sí, así es. Estos, mire, los 60.000 kilómetros están compuestos de dos formas. Una franja de 30.000 kilómetros en el norte de Galápagos, que es, digamos, si le vemos esto, hay una cordillera subacuática entre Galápagos que camina hacia la cordillera hacia la isla del Coco en Costa Rica, en el norte, digamos. Eso es lo que llamamos la cordillera subacuática del Coco, ¿ya? Esa es el área más importante que se busca proteger, porque ahí resulta que hay una especie de, llamémoslo así, una migravía marina en la cual hay varias especies importantes, algunas de ellas protegidas, que hacen su migración. Entonces, esos 30.000 kilómetros son zonas en las cuales no se puede tomar y pescar absolutamente nada. Alrededor de la reserva marina actual se ha creado una zona, no en toda la reserva, pero sí en una parte, sobre todo en el norte también de la reserva marina actual, se ha creado una zona de 30.000 kilómetros adicionales que completan estos 60.000. En esos 30.000 kilómetros adicionales, lo que no se va a poder hacer es pesca con palangre, que es un tipo de arte de pesca, digamos que no es tan selectivo como son otros tipos de arte de pesca y se considera que es mejor restringirlos en esa zona donde también hay una alta biodiversidad en Galápagos. Entonces, sumando los dos temas, la zona de no take, digamos que es la zona de 30.000 kilómetros en el norte, más esta zona de amortiguación de no palangre de 30.000 kilómetros más, ahí tenemos los 60.000 kilómetros que el Ecuador le propone al mundo justamente como una zona una nueva zona de reserva marina en la cual nos comprometemos al cuidado justamente adicional del ambiente. ¿Por qué es esto importante, Miguel, también? Porque a través de esto hemos creado varias cosas. Primero, con el hecho de haberlo anunciado en una de las cumbres ambientales más importantes del mundo, ¿no es cierto?, en Glasgow, hace cerca de 2 meses, tuvimos una gran visión a nivel internacional sobre cuál es el nuevo objetivo, la nueva visión del gobierno del Ecuador en torno a la conservación de las Islas Galápagos. Y eso está atrayendo una gran cantidad de inversionistas, bancos de inversión, etcétera, que están interesados en buscar un canje de deuda, una mejora de las condiciones de financiamiento verde para que justamente eso podamos reinvertirlo en las Islas Galápagos también. Ministro Prado, es importante también resaltar esta determinación de ampliar la zona protegida de Galápagos se plasma en parte por pedido de los propios pescadores artesanales e industriales. Correcto. Mire, en las conversaciones, digamos, lo que han hecho es ir acercando posiciones.
y una de las propuestas que se hizo en una de las mesas de diálogo que existía sobre estos temas era justamente el poder tener esta zona en el norte de Galápagos, que para todos era la más sensible, digamos, tanto del lado de conservación como por el lado pesquero, era el tema en el cual era más sencillo también ponernos de acuerdo y que era la más lógica, porque era justamente donde teníamos la mayor densidad de esa población, digamos, de peces, ¿no es cierto?, que migraban justamente en esta zona que llamamos la migravía con Colombia, que también se suma Panamá y Colombia, digamos, ¿no?, en la parte subacuática. Así que esta ha sido la propuesta y lo que se ha logrado en consenso, y esto debo decirlo muy claramente, entre el ministro Manrique y yo, y directamente nuestro viceministerio de Acuacultura y Pesca con nuestro viceministro Andrés Ares, han estado presentes siempre en las mesas de conversación, y en esas mesas de conversación, al menos del lado del sector productivo, han estado los representantes del sector industrial, sector atunero, sobre todo que es el más involucrado en la zona, y el sector artesanal, tanto de Galápagos como del resto del país. Y es ahí donde se llega a este consenso que fue anunciado en Glasgow y que el día de mañana será ratificado a través de este decreto firmado por el presidente. Entonces, es una buena noticia para el mundo, es una buena noticia para el país y esperamos que en base a esta buena noticia y estas buenas decisiones que vamos tomando en el Ecuador, pues se reconozca también el esfuerzo unilateral, como le digo, Miguel, ¿no es cierto?, del Ecuador, de poner en esta reserva a disposición del mundo, podemos decirlo de esta forma, y que comiencen a llegar nuevos capitales frescos de conservación a nuestro país y específicamente a las Islas Galápagos. Aquí hay un tema muy importante, Miguel. Tenemos que recordar que la pesca, ¿no es cierto?, sobre todo la pesca industrial, la pesca sostenible, la pesca atunera específicamente, no es un problema de conservación en Galápagos, porque se hace bajo inspecciones internacionales, bajo normas tremendamente estrictas y tenemos un control muy fuerte. El problema de Galápagos está en otro lado, está en muchos casos incluso dentro del territorio mismo de Galápagos y ahí hay fuertes contaminaciones que tienen que ser analizadas. Por eso esto es parte del problema, pero al poner el ojo sobre este tema de la cordillera subacuática, de la pesca sostenible, de la creación de una nueva reserva marina, le ponemos justamente en palestra a Galápagos, al mundo nuevamente, para llamar la atención sobre otros tipos de problemas que tienen que irse solucionando y que requieren sin duda un financiamiento adicional. Así que por ahí va la cosa, Miguel. Ministro Prado, en el tema de fondo, dentro de los planes de conservación, siempre será fundamental la sostenibilidad como el futuro de la pesca. Y hemos leído que sin conservación no hay sostenibilidad y sin sostenibilidad no hay negocio pesquero para el futuro. Absolutamente. Yo creo que si es que alguien, y lo he vivido yo ahora, estos 7 meses como ministro de la pesca y la acuacultura también, creo que si es que alguien está consciente de la necesidad de las vedas, por ejemplo, de la conservación de los recursos pesqueros, de hacer bien la trazabilidad de los recursos, de dar ciertas pausas durante el año para no agotar los recursos, son justamente los sectores pesqueros, ¿no es cierto? Los sectores pesqueros, acuacultores y demás, que se han dado cuenta que evidentemente en el pasado, cuando no se han respetado estas vedas, cuando no se ha hecho un manejo sostenible de los recursos, eso tiene implicaciones, ¿no? Y por eso es que hoy por hoy, Miguel, tenemos un trabajo muy, muy coordinado, primeramente supervisado, organizado y regulado a nivel internacional y local también, pero en coordinación con los sectores pesqueros. ¿Por qué? Porque queremos hacer que el Ecuador sea lo que ya es, pero potenciado, es decir, una potencia pesquera a nivel internacional, pero que podamos llegar incluso a tener más nivel de exportaciones de atún, más nivel de exportaciones de pesca blanca, más nivel de exportaciones de camarón, como ya lo tenemos, pero que todo eso sea sostenible, digamos, ¿no es cierto? Que no comprometa el futuro del Ecuador en términos de producción y no comprometa sin duda el futuro del Ecuador desde el punto de vista ambiental. Yéndose a eso, Miguel, recordemos que hay una noticia muy importante con la que cerramos el año 2021, y es que el Ecuador se ha posicionado como el principal exportador de camarón del mundo. Vamos a exportar este año, digamos, el año anterior, 2021, ya con cifras cerradas
a diciembre, vamos a terminar exportando cerca de unos 4.700 millones de dólares en camarón. Y solamente una empresa ecuatoriana, ¿no es cierto?, Santa Priscila, ha exportado 1.000 millones de dólares de camarón al mundo. Es decir, se ha convertido en lo que llamamos en la jerga internacional un unicornio, una empresa que vende 1.000 millones de dólares. Esto es espectacular. Lo mismo sucede con el sector pesquero. En el sector pesquero, atunero, de pesca blanca, tenemos un crecimiento muy importante también durante el año anterior, y esto se da justamente en un año de crisis tan fuerte como el que hemos vivido, a pesar del aumento de fletes, a pesar de las problemáticas propias del COVID durante este año. El sector pesquero y acuicultor ecuatoriano ha demostrado una capacidad muy importante de cumplir las normas ambientales y al mismo tiempo de poder ser resiliente por el lado productivo. Al citar usted, ministro Prado, el tema del camarón, evidentemente que es una gran noticia para este sector, en medio de ese gran potencial para ser referentes mundiales en el tema del camarón y también de la pesca sostenible, que hay que insistir. En ese sentido, hemos pasado a ser quizás un ejemplo en temas productivos y de medidas de ordenamiento para la conservación. Mire, Miguel, hemos pasado de tener un sector camaronero hace casi 20 años con toda la problemática que hubo de la mancha blanca y problemas propios del sector, que casi desapareció hace 20 años, ¿no es cierto? Además, justo en el peor momento de la crisis económica del año 2000, ¿no es cierto? En el Ecuador, justo vino toda la problemática de la mancha blanca en el Ecuador y casi desaparece el sector. El sector se ha reinventado varias veces durante estas 2 últimas décadas por la necesidad propia de poder seguir adelante con esta actividad. Y un tema muy importante es que en el sector camaronero, a diferencia de otros sectores de la economía, para bien, por suerte, nunca hubo un precio regulado del camarón, un precio de sustentación del camarón, como sí sucede en otros sectores exportadores. Y esta ha sido una de las claves que le ha permitido al sector buscar los mejores mecanismos para que a veces baje el precio y a veces suba el precio del camarón exportado en función de los vaivenes del mercado, pero que no sea un precio rígido como sí sucede en varios otros productos, en el arroz, ¿no es cierto?, en el maíz, en el propio banano, en el cacao, etcétera y demás. Y esto lo que ha hecho es permitirle al sector que pueda desarrollarse de forma mucho más rápida y más adecuada que otros sectores que podrían tener una capacidad de hacerlo si tenemos menos intervencionismo, si tenemos menos rigidez en la forma en la que se fijan los precios, y esto vemos que favorece no solo al sector exportador, sino al sector productor y a toda la cadena productiva. El segundo elemento en el cual somos de ejemplo a nivel internacional es en todo lo que tiene que ver con innovación. Es interesante que una actividad que uno le puede llamar básica, digamos, como el sector camaronero, ¿no es cierto?, se tecnifica, agrega valor y hoy por hoy es una actividad que tiene mucha innovación. ¿En qué podemos medir, por ejemplo, una innovación? Simplemente en la forma de darle de comer, de alimentar al camarón. Antes, ¿no es cierto?, se hacía manual, como cualquier actividad agrícola o agropecuaria, y hoy por hoy se hace en forma más técnica e incluso existen sonares que miden cuando los camarones emiten ciertos sonidos y en función de esto se suelta la comida en forma automática, que además se está haciendo en forma sostenible, me refiero con paneles sonares y demás y todo esto, o temas eléctricos, y ya no estamos dependiendo tanto del tema de combustibles fósiles. Esto ha permitido elevar la productividad del camarón de una forma impresionante. Y el tercer elemento de cooperación que tenemos sobre el tema camaronero es entre el sector público y privado. Como digo, no para hacer restricciones, no para fijar precios, sino para colaborar cuando hay problemas en el exterior. Recordemos, Miguel, durante los últimos 2 años de COVID hubo no solo intenciones, sino realidades de cierres de producciones camaroneros o de embarques camaroneros y pesqueros también y de otros productos, pero estamos hablando del camarón, a China y otros países del mundo. Actuando directamente con nuestras oficinas comerciales, con nuestros viceministros de comercio y de pesca, en este caso, y de acuicultura, directamente logramos hacer que se retiren todos los embargos que habían sobre el sector camaronero, porque se habían encontrado algunas trazas de COVID en los embarques, que evidentemente, siendo una tragedia y un fenómeno a nivel internacional, pues no era imposible que no existe alguna traza en el contenedor exterior, ¿no es cierto?, de COVID, pero no involucraban de ninguna forma al producto, en el cual más bien hemos tomado todas las
medidas fitosanitarias necesarias para poder asegurar que se hacen bien los controles, y el Ecuador implementó túneles de desinfección, implementaron las empresas camaroneras, implementaron rayos UV, es decir, realmente era imposible que haya COVID activo en los envíos de camarón, así como en muchos otros envíos del Ecuador, por ejemplo, en el banano, en el café, en el cacao, etcétera, ¿no? Así que esto ha sido una demostración también al mundo de que en medio de la peor crisis económica también hemos podido salir adelante con este producto de exportación con la coordinación público-privada adecuada. Para pasar a otro tema vinculado con las inversiones, señor ministro Prado, el decreto estará firmado este viernes sobre este tema. Sí, sí, Miguel. Para ir cerrando el tema, entonces, muy rápidamente, ¿no es cierto? En menos de mes y medio, hemos avanzado en forma coordinada con el ministro Manrique, Secretaría de Presidencia, este ministerio, para poder tener ya un decreto que mañana va a ser firmado en Galápagos de parte del presidente de la República. Hay varios invitados internacionales de muy alto nivel que están llegando, el presidente Bill Clinton, el presidente de Colombia, pero el tema es que también han habido algunas restricciones por esta nueva ola de COVID, así que va a ser un evento que va a tener un aforo limitado dentro de todo, con invitados internacionales y locales, pero muy cuidado por todos los temas de esta nueva ola de Omicron que estamos teniendo. Ese decreto lo que va a hacer justamente es ya permitir el lanzamiento oficial de esta nueva reserva de 60,000 kilómetros, y va a pedir a varios ministerios, ¿no es cierto? El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Defensa, etcétera y demás, que puedan reglamentar todo lo que tiene que suceder ya en esa reserva marina, que se puedan delimitar exactamente cuáles son las coordenadas, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en esa reserva, cómo va a ser el proceso de conservación de esa reserva marina y qué es lo que va a pasar cuando comiencen a llegar recursos internacionales para que pueda hacerse esa conservación y destinar esos recursos a la conservación y la producción específica de los temas que se están haciendo en Galápagos. Entonces, eso es lo que va a firmar mañana el presidente, y tendremos ya, digamos, la última etapa de esta definición que se anunció en Glasgow. Es bueno porque generalmente las definiciones o los anuncios políticos que se hacen mucho más en estas convenciones internacionales o congresos internacionales o toman muchísimo tiempo en realizarse y ejecutarse, o nunca se hacen. Son solo declaraciones políticas en un momento de calor mediático internacional. Esto demuestra, Miguel, que en el Ecuador lo que decimos lo cumplimos y estamos haciendo, y la palabra del presidente va por esa línea, ¿no es cierto? Así que esto es lo que mañana terminaremos haciendo, Miguel, en el tema pesquero. Así que solo para concluir, una de las grandes apuestas que tenemos que hacerle en el Ecuador es por la pesca sostenible, la acuacultura sostenible. La gran diferencia del Ecuador es que nosotros ya tenemos hoy por hoy uno de los niveles de las reservas de protección ambiental más grandes del mundo. Tenemos nuestro territorio protegido en cerca de un 18%, mientras que el promedio mundial es 3%. Y ahora con esta reserva marina, justamente agregamos un nuevo componente a esa protección ambiental y sostenible que estamos teniendo, y justamente alrededor de Galápagos, que es la joya del mundo, ¿no? Ministro Prado, quiero aprovechar este diálogo para preguntarle cómo va el proyecto de ley de fomento de las inversiones, como anunciara el presidente Lasso, y que debiera pasar en su momento, esperamos los próximos días o semanas, a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación. Miguel, sí, cambiando de tema, entonces, uno de los elementos importantes también de nuestra agenda es el poder atraer más inversiones extranjeras al Ecuador y potenciar las inversiones locales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Creemos que es necesario, además de los eventos como el Ecuador Open for Business, de poder quitar varias de las trabas que hay para hacer negocios en el Ecuador e ir mejorando el entorno de negocios, sin duda que es necesario hacer reformas legales. Estas reformas legales tienen que ir al menos en dos vías por el lado de las inversiones. Primero, el tema de alianzas público-privadas. Ya se creó hace cerca de un mes y medio, ¿no es cierto?, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, que la dirige Roberto Salas, ¿no es cierto? Roberto va a estar a cargo de todo lo que tiene que ver con proyectos público-privados, proyectos muy grandes de concesión, de gestión delegada, etcétera, y con él estamos coordinando muy bien. Y este ministerio sigue estando a cargo, y vamos a repotenciarlo, todo el tema de la promoción de inversiones a nivel del país y sobre todo la inversión privada. Ahí va a haber dos reformas. Entonces, una reforma a la ley de alianzas público-privadas,
para que podamos generar todo este proceso de 30.000 millones de dólares de nuevas inversiones público-privadas que hemos anunciado. Y por el segundo lado, hacer un shock de inversión privada a un nivel que no ha habido antes en el Ecuador y que necesitamos hacerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de una reforma a la ley de zonas francas. Hoy por hoy tenemos lo que llamamos las sedes. Las sedes funcionan para ciertos casos muy específicos, pero tenemos solo 3 sedes, ¿no es cierto?, con Z, activas en el Ecuador, que son zonas económicas especiales de desarrollo, digamos. Esas zonas no han funcionado bien como así han funcionado las zonas francas en otros países, en Colombia, en Costa Rica, en Uruguay, etcétera. Así que vamos a hacer una reforma muy importante para que podamos tener zonas francas modernas y que ahí vengan empresas internacionales, multinacionales, que de otra forma nunca viniesen al Ecuador. Así que eso es lo que estamos trabajando en este proyecto de ley, más otras reformas en temas de valores, en temas de sectores estratégicos y demás, que complementarán este paquete de reformas fuertes en la parte de alianzas público-privadas y de zonas francas. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene desde una visión del exterior, ministro, para traer inversiones? Mire, desde afuera hemos encontrado, Miguel, algo muy interesante, que es que nos ven con muy buenos ojos. Al principio, siempre cuando un gobierno entra, ¿no es cierto?, un gobierno nuevo como el nuestro, siempre hay mucha expectativa de lo que se puede hacer y demás, pero esa expectativa se ha convertido ya en dólares, en intenciones de inversiones, en dólares reales de inversiones en el Ecuador que están comenzando a crecer y despuntar. Y el Ecuador hoy por hoy en América Latina, respondiendo a su pregunta, tiene una posición privilegiada. Porque primero tenemos un gobierno que cree en las inversiones locales e internacionales, que cree que hay que darle seguridad jurídica a esas inversiones de largo plazo y tenemos que caminar para crear toda esta normativa que nos permita dar esa seguridad jurídica. Pero además estamos en un momento en el cual América Latina justamente comienza a cambiar políticamente y esto, ¿no es cierto?, lo que indica es que el Ecuador tiene una oportunidad de llamar y atraer esos capitales internacionales. Miguel, no solo empresas privadas, sino capitales internacionales. Resulta que tenemos un sistema financiero, bancario, fuerte, sólido, ¿no es cierto? Una dolarización muy fuerte y muy sólida, que nadie hoy por hoy la pone en duda. Las reservas internacionales están creciendo, la economía comienza a estabilizarse en el lado macroeconómico. Podríamos atraer más capitales al Ecuador y eso no lo hemos hecho. Así que eso es parte de la política de atracción de inversiones de este gobierno. Inversión extranjera directa, que son empresas, pero también inversión de capital que funcione para hacer que haya mayor dinamismo, mayor inversiones, mayor liquidez en el Ecuador. Un poco por ahí va la expectativa de lo que estamos haciendo. ¿Cuándo irá este proyecto de ley a la Asamblea Nacional? El proyecto de ley está en este momento justo en su etapa de borrador, ¿no? La hemos revisado ya con Secretaría Jurídica, estamos puliendo este tema y ya en realidad estará listo la próxima semana en su primera versión, podemos decirlo incluso, Miguel, y ya dependerá del presidente de la República cuando quiera enviarlo formalmente ya por una decisión más política o una estrategia política a la Asamblea. Pero del lado técnico, que es lo que nos corresponde, tenemos el proyecto prácticamente pulido y listo y estamos iniciando también una etapa de conversación con los diferentes grupos de interés para poder, como se llama esto, socializar las partes más relevantes de este proyecto, ¿no? Pero creemos que es esencial. Así que con esto, digamos, vamos cubriendo varios de los puntos que son necesarios para generar esto que llamamos, Miguel, una estrategia de competitividad en el país. Esto está atado a la estrategia de abrir la economía, de tener más acuerdos comerciales, de trabajar sobre los temas de calidad, de productividad, de competitividad a nivel interno, de poder tener una línea adecuada de trabajo con los sectores productivos internos, al mismo tiempo de que se abren oportunidades a nivel internacional, tanto para la inversión como los acuerdos comerciales que usted conoce, que estamos avanzando en la negociación. Sociabilizar con los sectores interesados, en este caso sectores productivos, pero también con la Asamblea Nacional para que primero entiendan la necesidad y luego pudieran aprobar.
Miguel, sí, en el tema de los acuerdos comerciales, sobre todo, los acuerdos comerciales, cualquiera de ellos que sea firmado, cuando sean firmados, tiene que pasar después por la ratificación de la Asamblea Nacional. En el caso, por ejemplo, del acuerdo en el que estamos más cercanos a avanzar, que es el acuerdo con México, yo personalmente ya he tenido varias conversaciones con asambleístas, ¿no es cierto? Sobre todo asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales, que es donde van los tratados comerciales para su ratificación, para poderles ir presentando cuáles son los avances. Dentro de poco estaré yendo también a la Asamblea, a algunas otras comisiones, para comentarles cómo estamos negociando, cuáles son los avances que estamos teniendo en todos los 10 acuerdos en los cuales estamos con algo iniciado. Pero específicamente en el caso de México, y permítame comentarle, en el caso de México estamos muy avanzados. La próxima semana está viajando mi equipo negociador encabezado por el viceministro Daniel Legarda para lo que esperamos que sea una de las últimas rondas presenciales de negociación ya en México, y yo personalmente estaré también viajando físicamente, presencialmente a México para reunirme con la secretaria de este caso es la encargada o mi contra, y esperamos traer buenas noticias para el Ecuador dentro de poco sobre ese acuerdo comercial. Esta noticia será hasta fin de mes, porque entiendo que la delegación siguen las conversaciones y se finiquitará este acuerdo inicial. Estaba un poquito cortada la comunicación. Sí, ¿Me avisa si me escucha? diría, ministro, que hasta fin de mes se podrá tener un resultado de estas negociaciones y Sí. anunciar el primer acuerdo, digamos, con México. Sí, sí, Miguel. Yo tengo una muy buena expectativa de esta ronda presencial de negociación. No es lo mismo negociar virtualmente que presencialmente, y por eso nos vamos todos allá a México directamente para avanzar. Yo creo que quedarán después de esta ronda muy pocos elementos todavía de discordancia, sobre todo en el acceso a mercados, productos que del lado ecuatoriano y del lado mexicano todavía no nos hayamos puesto de acuerdo. Pero eso tendremos que escalarlos al siguiente nivel de negociación. Ese siguiente nivel es ministerial, en mi persona, e incluso hay algunos productos que podrían tomarse una decisión más política a nivel presidencial. Pero estamos ya en la última, lo que yo considero que debería ser la última etapa de negociación, y por eso es que comenzamos ya a ver hacia el siguiente acuerdo, que es Alianza del Pacífico, ¿no? Este acuerdo en el cual es esencial tener un acuerdo bilateral con México para después de insertarnos en este grupo compuesto por Chile, por Colombia, por Perú, por México, y el quinto miembro tendría que ser el Ecuador, ¿no? Entre ellos temas sensibles como los productos estrellas del Ecuador o de México, el camarón, o también el Correcto. sector metalmecánico, para citar uno. Correcto, correcto, Miguel. Nosotros sabemos, en una negociación siempre hay dos lados, hay temas sensibles, hay productos que se utilizan también como rehenes en la negociación, que si bien a veces no son 100% sensibles, se los tiene hasta último momento sin dar, digamos, prenda del lado de la negociación hasta que todo se cierre, porque como todos sabemos, un acuerdo comercial, nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Entonces, incluso en mesas en las cuales ya ha habido acuerdo, puede ser que se vuelvan a abrir para hacer una negociación adicional, porque tenemos que ir negociando casi que producto a producto. Así que yo me he reunido el día de ayer, de hecho, con mi equipo negociador para poder revisar toda esa estrategia uno a uno de lo que vamos a proponer en México, cuáles son los escenarios, cuáles son las alternativas, y esto llega a nivel de subpartida arancelaria, es decir, el producto X, Y, Z específico. Si es que México propone esto, ¿qué es lo que vamos a proponer nosotros? ¿Cómo vamos a negociar? Entonces, es una estrategia integral de negociación, y por eso es que todo el equipo viaja, y también viajaré yo justamente para poder hacer cualquier empuje en la parte de negociación o en la parte política de lo que me corresponda a ese nivel, ¿no? Y efectivamente en la parte de acceso a mercados, los temas que todavía están por definir, que se definirán la próxima semana, son el acceso a frutas, ¿no es cierto?, de parte del Ecuador, la piña, el banano, el camarón también, hay temas de pesca, y que esos son los temas más importantes para nuestro país. Y del lado de México hacia el Ecuador, como usted bien dice, Miguel, temas más bien manufactureros, ¿no es cierto? Los temas relacionados con ensamblaje, los temas metalmecánicos, automotores y demás, en los cuales ya nos hemos reunido con los diferentes sectores en el Ecuador, y tenemos un consenso y ciertas líneas que podemos seguir para
ir llegando a una negociación en la cual, y hay líneas rojas también, ¿no es cierto?, que no podemos pasar. Esas líneas rojas no las puedo comentar en público porque evidentemente son parte de la negociación y tendremos que guardarlos como una carta de negociación con México esta próxima semana. Bien, estaremos pendientes de lo que suceda en estos aspectos importantes de la producción ecuatoriana y la mirada hacia el mundo. Quiero agradecer la atención al ministro de la Producción, Julio José Prado, por despejar estas inquietudes partiendo de este hecho positivo, la ampliación de la zona de protección marina en Galápagos del Ecuador. Muchas gracias, ministro, y éxitos en estos procesos. Muchísimas gracias, Miguel. Saludos a todos. Como ustedes pueden ver, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca tiene varias áreas, ¿no es cierto? Hemos cubierto algunas de ellas, pero siempre es un gusto conversar con usted sobre cuáles son las acciones de las ejecuciones que vienen dándose. Ahora, yo diría en esta semana ponerle foco a esta creación de la nueva Reserva Marina en Galápagos. Es un evento internacional, le pone al Ecuador otra vez en el centro del debate sobre la conservación positiva a nivel internacional y sin duda también le pone en la palestra a la pesca sostenible, esto que hemos conversado en tantas ocasiones con usted. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, el ministro de la Producción, Julio José Prado, en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad, aquí en la revista de opinión Democracia, 8:07 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con otro tema de interés en la coyuntura. Temas de corrupción. ¿Qué pasa con este caso de quitada de visa a jueces, también a generales de la policía, y el otro caso que tiene que ver con el proceso que ha empezado ya, la Fiscalía acusa en el caso ISPOL? Queremos abordar este y otros temas con 3 invitados: el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el doctor Germán Rodas, el general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, y el constitucionalista, el doctor Hernán Pérez Luz. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo en la hora. En una investigación de revista Vistazo se muestra cómo Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, es la cara visible para demostrar el entramado de corrupción y lavado de dinero que habría orquestado Alex Saab. Para Estados Unidos, Saab sería el testaferro de Nicolás Maduro y lo procesan por lavado de activos. En dicho documento se mencionan varios actores políticos, entre ellos la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. Villavicencio señala que a pesar de que Córdoba dice no conocer a Saab, él tiene registros de cómo el 8 de julio de 2013 Córdoba ingresó al Ecuador con su hijo y Alex Saab en una aeronave de matrícula estadounidense. En esas fechas, la empresa de Saab ya enfrentaba problemas con la fiscalía. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si reconoces este sonido, sabes que es hora de redefinir tu destino. All New Mazda BT50, con diseño codo que incorpora el concepto de alma en movimiento. Sello auténtico de nuestra marca. Redefine las reglas del juego. Haz tu upgrade ahora. Mazda, feel alive. Conoce más en mazda.com.es. ¿Recibes ya en tu celular todos los beneficios que te da la empresa eléctrica Quito? Si no es así, actualiza tus datos ahora en las agencias de atención al cliente o en nuestra página web www.eeq.com.es. Y te enviaremos notificaciones de mantenimientos en tu sector o de cuánto y cuándo cancelar tu planilla de consumo. Actualízate ya, Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres.